Buenas noches, bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a hablar de México y el mundo. Bienvenidos, yo quisiera empezar a comentar cómo nos sentimos los mexicanos. Tenemos 200 años de ser orgullosamente mexicanos, estamos celebrando el bicentenario de la independencia de México. Y la primera pregunta sería, la primera discusión que me gustaría tener con ustedes es, ¿qué somos? ¿Cómo nos sentimos los mexicanos? ¿Tenemos algún problema de identidad o realmente somos latinoamericanos, pero estamos en el espacio económico norteamericano? ¿Cómo nos sentimos, Olga Pellicer? Rafael, ¿cómo nos sentimos y qué somos? Porque no sea la misma pregunta. Porque ¿cómo nos sentimos? Estamos pensando en referencia con el mundo, en relación con el mundo, ¿cómo nos sentimos? Y la gran pregunta, el gran debate que está presente desde hace muchos años es, ¿somos de América del Norte o somos latinoamericanos? Yo creo que si me preguntas cómo nos sentimos, y hacemos una encuesta ahorita muy rápida en este estudio, llegaríamos a la conclusión de que nos sentimos latinoamericanos. Pero eso no quiere decir que seamos tan latinoamericanos, en el sentido de que sin duda hablamos español, sin duda tenemos una cultura latinoamericana, sin duda la mayoría de la población en México comparte la religión mayoritaria en América Latina, pero si me preguntas qué somos, no cómo nos sentimos, sino qué somos, bueno, somos un país en América del Norte. De hecho, pertenecemos a América del Norte y tenemos colindancia con la gran potencia, no solo de América, del continente, sino del mundo. Y esa colindancia ha obligado, es comprensible, a que tengamos una relación muy estrecha con los Estados Unidos. Te doy el dato que todos conocen, hay casi un 10% de la población mexicana que vive en Estados Unidos. A ver, Guadalupe González, tú has estudiado en las encuestas del CIDE. ¿Qué piensan los mexicanos sobre otros países? ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Nos sentimos latinoamericanos? ¿Nos sentimos norteamericanos? Sí, claro. Mira, yo te diría que hay una brecha entre el discurso en el que nos hemos socializado como mexicanos, que aprendimos en la escuela, en el sentido de que tenemos este discurso de que México es un país anti-norteamericano, alejado de los Estados Unidos, que somos un país latinoamericanista, nos gusta América Latina, y para cerrar digamos, esta descripción, que somos un país multilateralista. Cuando le preguntamos al mexicano común en la calle, encontramos que ni somos tan multilateralistas, ni somos tan latinoamericanistas, ni tan antinorteamericanos. Y yo creo que eso refleja la complejidad de una realidad geográfica y geopolítica realmente compleja. México es el sur de América del Norte, pero también es el norte de América Latina. Y México es un país mesoamericano, estamos conectados a Centroamérica, nos guste o no, seamos los grandes o los chicos. También tenemos una vertiente al Pacífico, histórica, recordemos que México era el paso, ¿no? Sí, entre sí. Europa y Asia, y también tenemos una vertiente atlántica. Y eso se refleja en una identidad compleja, que el discurso político y hasta el diseño de nuestra política exterior, creo yo, ha tendido a aplanar. Y creo que estamos en un momento, ahora que iniciamos, esperemos otros 100 años de independencia, como para replantearnos realmente hasta dónde esta visión que tenemos de México en el mundo, aquella que heredamos de la Revolución Mexicana, ¿no? Es más compleja. Somos algo más complejo y yo creo que necesitamos una nueva narrativa de inserción en el mundo que recoge esta complejidad de lo que somos. A ver, antes de entrar a esta nueva narrativa, Juan Manuel Gómez Robledo, tú tratas los temas día a día globales. Estás muy metido en la negociación de cambio climático, justamente que ahora México es el anfitrión de la COP16. Pero yo te haría una pregunta. ¿Los mexicanos nos sentimos ciudadanos del mundo? ¿Nos sentimos globales? Vivimos probablemente la década del mundo más interconectada de la historia de este planeta, pero ¿nos sentimos globales? Mira, yo creo que en gran medida sí, de manera muy creciente. Me gusta mucho como lo explicó ahora Guadalupe. Las simplificaciones a las que la historia oficial nos había acostumbrado no dan cuenta de qué somos. Y en primer lugar, desde luego, la Constitución nos define como una nación pluriétnica y multicultural. Eso explica todas las facetas del México contemporáneo, un México donde 10% de la población es de origen indígena, donde se tienen registradas 50 y tantas lenguas indígenas que son reconocidas y que
tienen cierta cabida, por lo menos en la educación básica de este país, pero es un hecho que también hay que recordar que pese a todos los episodios trágicos del siglo XIX, en la construcción de la nación mexicana, pese a todo ello, pese a las intervenciones de Estados Unidos, pero también de Europa, no dejamos de ser un país que finalmente pertenece a la gran familia de Occidente. Extremo Occidente, como lo definió en su momento Alain Rouquier, pero Occidente al fin y al cabo. Y Occidente en nuestra concepción del Estado moderno, en la concepción de la democracia mexicana, que es una democracia de corte occidental, representativa, en nuestra concepción de los derechos del hombre como parte del Estado de Derecho, somos un Estado que pertenece a Occidente y eso define también muchas de nuestras alianzas que se dan todos los días en los distintos foros multilaterales. Y creo que desde luego, desde la apertura del país al comercio exterior, desde que el comercio exterior se volvió una palanca del desarrollo nacional, estamos hablando hace pocos años, nos sentimos como ciudadanos del mundo. Hay una creciente globalidad del ciudadano mexicano, una creciente incorporación de patrones del mundo global, de que da cuenta, por cierto, un magnífico número de nexos sobre las clases medias, el nexos de este mes, y donde, en efecto, cada vez más el ciudadano mexicano es parte de un vastísimo entramado de ciudadanía global. Carlos, tú que llevas la relación con los mexicanos en los Estados Unidos, ¿cómo le pega eso al nacionalismo mexicano? A mí me parece que hemos tenido un nacionalismo en México muy definido por el antinorteamericanismo. Sin embargo, ahora que tenemos allá 11, 12 millones de mexicanos, probablemente 12,5 millones de mexicanos, ¿cómo le pega eso al nacionalismo? Somos un país que gravita fuertemente, y no ha habido manera de evitarlo hasta hoy día, en torno a la esfera de influencia comercial, económica, financiera de los Estados Unidos. No hay manera de explicarlo de por qué los flujos migratorios se han orientado hacia allá. Pues ciertamente, por lo atractivo que es para muchos trabajadores mexicanos hacerlo. Un dato: 6 de cada 10 mexicanos que se van a los Estados Unidos tenían un empleo en México. Simplemente mejoraron notablemente su ingreso. Entonces, de manera inevitable, estamos muy integrados a Norteamérica y creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos pertenencias múltiples y ciertamente la identidad tiene mucho que ver con la presencia, con el contacto cotidiano con los Estados Unidos. A ver si esta pregunta ayuda. Tenemos 200 años de vida independiente. ¿Qué pasaría, digamos, si vamos a suponer que Dios pudiera literalmente borrar a México del mapa, que desapareciera México del mapa? ¿Qué extrañaría el mundo de México, les pregunto? O sea, ¿qué es realmente lo mexicano? Porque esa es, creo que, nuestra identidad. Te pregunto, Olga, Juan Manuel, Carlos, ¿qué extrañaría el mundo de México? ¿Qué es eso realmente que está haciendo bien México o que no hace bien? Pero, ¿qué es lo que México le da al mundo? Yo creo que lo más fuerte que tiene México es su cultura. Exacto, sin duda. Yo creo que hay muy pocos Sin países que se comparen en América Latina, por ejemplo, con la raigambre cultural mexicana, ese México prehispánico, ese México colonial muy rico, ese México que ha podido mantener a lo largo de su historia estos rasgos de las diversas etnias, las diversas lenguas que nos componen. Somos un país con una cultura muy intensa, muy fuerte, y creo que cuando tú preguntas qué perdería expresiones culturales de una riqueza inigualable. Lo más fuerte que tiene México es su cultura. Exacto, sin duda. Yo creo que hay muy pocos Sin países que se comparen en América Latina, por ejemplo, con la raigambre cultural mexicana, ese México prehispánico, ese México colonial muy rico, ese México que ha podido
mantener a lo largo de esa historia estos rasgos de las diversas etnias, las diversas lenguas que nos componen. Somos un país con una cultura muy intensa, muy fuerte, y creo que cuando tú preguntas qué perdería expresiones culturales de una riqueza inigualable. Eso es de entrada. Por otra parte, tú preguntabas... Pero yo quisiera que tú querías intervenir, Juan Manuel, sobre esto. Somos la gran reserva cultural de Occidente. Y no somos un país petrificado simplemente en el México prehispánico o en la plástica postrevolucionaria. La creatividad de las artes en México no tiene... nos lleva a los límites de lo que podamos imaginar. Veamos simplemente el renacer del cine mexicano hoy en día. Con ese solo ejemplo. Y yo les preguntaría a Guadalupe y Carlos, y si realmente tenemos esa gran identidad cultural, y eso es lo que extrañaría el mundo de México, ¿estamos difundiendo al inicio del siglo XXI bien este poder suave mexicano? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que no, y quisiera dar unos datos rápidos con respecto a dónde estamos y qué queremos ser. México es un actor bastante ambivalente en el sistema internacional y lo ha sido tradicionalmente, porque esta multiculturalidad le ha costado trabajo a lo largo de la historia para tener una política muy definida hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a la gente, 25% de los mexicanos hoy en día se dicen a sí mismos ciudadanos del mundo. Es decir, antes que ser mexicanos, norteamericanos, se sienten ciudadanos del mundo. ¿Y qué serán los más ricos, las clases medias? Fíjate que cruza todas las ¿Tiene que ver con la educación o no? Tienen algo que ver con la educación, pero tiene sobre todo también que ver con la relación con el exterior, y hay un sustrato en México de gente que tiene familiares fuera, ¿sí?, que efectivamente ya tienen una visión más cosmopolita del mundo. Bueno, yo creo que lo primero que nos globalizó y lo que verdaderamente nos ha globalizado es la cultura. No tengo la mínima duda. Antes de pensar en que pudiéramos tener acuerdos de libre comercio con 44 países, antes de integrarnos plenamente a muchos organismos internacionales, a muchos acuerdos regionales, México ya era una potencia cultural. Y yo creo que sigue siendo, y eso es, insisto, lo que nos ha globalizado. De tal suerte que yo creo que lo que más se extrañaría sería una recia, fuerte identidad nacional basada, sí, en historia, en arqueología, en gastronomía, en cultura. Sí, Juan Manuel. Recordemos simplemente la cantidad de hombres y mujeres de cultura que han sido llevados a representar a México en el mundo. Es realmente impresionante cómo las grandes figuras culturales en su momento tuvieron alguna responsabilidad diplomática como parte de un proyecto de nación que quería mostrar al mundo lo que éramos. Ahora, tomando un poco el comentario de Guadalupe... Estás hablando de Octavio Paz, estás pensando... Octavio Paz pero todos. Torres Bodet... Pero eso ya no se da en la diplomacia mexicana, ¿eh? Quizá porque la forma de concebir ahora la carrera hace que busquemos formar gente para un trabajo muy técnico, muy especializado. Estamos cada vez dejando de ser generalistas para convertirnos en especialistas. Pero a mí me gusta mucho el comentario de Guadalupe por una cosa. Yo no creo que no hayamos sabido explotar el poder suave de la cultura. Y creo que se ha hecho, y Carlos lo dejó muy claro. Lo que nos ha faltado, en la ambivalencia a la que aludía Guadalupe, es saber qué lugar queremos ocupar en el mundo. Hay países como Brasil que desde su independencia saben qué sitio quieren ocupar en el mundo y cómo se ven a sí mismos. Basta ver la bandera de Brasil. El escudo de Brasil es en sí mismo una explicación del lugar que Brasil quiere ocupar en el mundo. Nosotros no, por la pérdida del territorio, por una serie de factores de la historia del siglo XIX y del siglo XX. Pero creo que ha llegado el momento, ojalá, en que podamos tener mayor claridad respecto al sitio que queremos ocupar en el mundo. A mí me parece, digamos, que ese es el tema que le tenemos que entrar. Yo tenía la pregunta, digamos, de cuáles son los grandes retos en este momento globales para México, pero vamos a empezar con esto, Olga. ¿Cuál es el sitio que debe de jugar México en el mundo? ¿A qué debe aspirar México en este inicio del siglo XXI?
Es decir, evidentemente tenemos una cercanía comercial y económica enorme con Estados Unidos, somos latinoamericanos desde luego, quisiéramos comerciar evidentemente más con Asia. ¿Por qué? Porque sabemos que este siglo va a ser el siglo económico de Asia, pero yo te diría, ¿a qué deberíamos de aspirar este México que cumple 200 años en su papel en el mundo? Yo creo que cuando se pregunta qué papel queremos jugar en el mundo, también se tiene que pensar en cómo está el mundo, porque tampoco es un mundo en abstracto al que queremos pertenecer de una me estás haciendo más manera. preguntas, complicando las cosas, de acuerdo. No, bueno, de acuerdo, pero vamos a entrarle. Vamos a entrar a un punto que está ocurriendo en los últimos años, que es un fenómeno del siglo XXI, que es la emergencia de nuevos actores que son llamados potencias emergentes. Que no se hablaba de ellas a finales del siglo XX, pero ahora son actores que tienen un lugar, que están reuniéndose, algunos de ellos periódicamente, algunos foros multilaterales al que pertenecen estas potencias emergentes, en las que en algunos casos... A ver, potencias emergentes, ponnos lo más sencillo. ¿A qué países te refieres? A los famosísimos BRICS, a Brasil, Rusia, India, China. Ellos han irrumpido en este nuevo escenario internacional, quitándole poder a Estados Unidos y a la Unión Europea. Entonces, la pregunta es, ¿pertenece México a esas potencias emergentes? ¿Quiere ser una de esas potencias emergentes? ¿Qué tendría que hacer? ¿Por qué se habla en este momento más de Brasil? ¿Por qué en términos de comunicaciones, de imagen? Brasil sí es una potencia emergente y México no. Y es ahí en donde nos tenemos que preocupar. El lugar que queremos ocupar en el mundo está relacionado con fenómenos internos. Sería un grave error pensar que podemos imaginar un lugar en el mundo si no somos conscientes de los cambios internos, de las variables internas que tienen que ocurrir para que realmente ocupemos. Entonces necesitamos crecer, ¿qué más, Olga, para jugar un papel relevante? Necesitamos crecer, necesitamos tener proyecto. Y necesitamos tener proyectos sobre el que haya consenso nacional. Lo que no podemos es no tener un consenso nacional sobre qué queremos ser, que en Brasil sí existe, por cierto. En Brasil cambian los gobiernos, pasa el tiempo y los brasileños creen que ellos van, por ejemplo, que van a ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, a lo mejor no lo ocupan nunca. Lo interesante es que llevan 50 años buscándolo. Y no lo han logrado y difícilmente lo lograrán. Pero es esa sensación de un pueblo, para empezar, de una estructura burocrática que tiene permanencia, que tiene continuidad a lo largo del tiempo y que se fija metas que han variado muy poco. Nosotros necesitamos ese proyecto que ahorita no tenemos. ¿Tú consideras que no tenemos proyecto nacional? Perdón, yo no dije que no tuviéramos proyecto nacional. Dije que no tenemos proyecto para tener un lugar en el mundo. Okay. Sí, yo creo que no tenemos claridad con respecto a qué queremos ser, a dónde queremos llegar y qué costo queremos pagar, porque todo cuesta, para llegar a ese lugar. Eso sí, ¿sí? Eso sí. Entonces, yo creo que ahí, otra vez volviendo un poco al tema de la ambivalencia mexicana, porque no está fácil ponerle la cuadratura a nuestra situación geopolítica. Yo diría que México es parte o miembro de la clase media internacional. Y como clase media internacional, somos países que podemos estar en la vanguardia de muchas cosas, ¿sí? Pero no podemos pretender ser quien defina las cosas en el mundo, porque ahí ya sabemos quiénes las definen, digamos. Eso me queda claro. Entonces, tenemos que pensar en modelos, en países que, dada más o menos el nivel de desarrollo que nosotros tenemos, logran tener una inserción en los temas que le afectan a sus condiciones de crecimiento, de consenso nacional, de estabilidad política. ¿sí? Y entonces, a mí me parece que debemos pensar a lo mejor en algunos modelos. Tenemos un país como España, por ejemplo, que dio un salto cualitativo enorme en las últimas 4 décadas, pasó del subdesarrollo europeo, ¿verdad?, a ser, digamos, un poder importante dentro del ámbito europeo. Y yo creo que es un ejemplo interesante, porque España ancló su presencia global en el ámbito europeo. Y a mí me parece que México tiene que anclar su presencia global en América del Norte. Tenemos un país como España, por ejemplo, que dio un salto cualitativo
enorme en las últimas 4 décadas, pasó del subdesarrollo europeo, ¿verdad?, a ser, digamos, un poder importante dentro del ámbito europeo. Yo creo que es un ejemplo interesante, porque España ancló su presencia global en el ámbito europeo. Y a mí me parece que México tiene que anclar su presencia global en América del Norte. Y dejar esta cosa de que me voy para América del Norte, me voy para América Latina, no. O sea, obviamente somos parte, ¿no? Somos un vecino privilegiado de los Estados Unidos y tenemos que aceptar esa realidad. Y desde ahí, entonces, elegir y ver, digamos, este anclaje no como una subordinación, sino como un potencial hacia adelante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Guadalupe, que España ancla su desarrollo y su despegue rapidísimo, por cierto, justamente en la Unión Europea. Y México lo debería en principio de anclar en América del Norte, pero ahí hay un tema en Estados Unidos. Hay un Estados Unidos ahorita bastante enojado, bastante dividido, donde hay un Tea Party, o sea, una parte del Partido Republicano que realmente no quiere saber nada del mundo. Entonces, creo que hay que hablar de eso también. Pero yo quisiera agotar el tema si tenemos o no proyecto de política exterior, de a qué aspiramos y si realmente jugamos un papel importante en el mundo. ¿Por qué no lo platicamos en América Latina? Estamos haciendo, preguntaría Olga, en América Latina realmente lo que se esperaría de México, este hermano mayor que junto con Brasil más o menos somos el 70% de la economía latinoamericana. ¿Hemos podido regresar a América Latina o no? En los años 90 se nos acusó por ahí de que le habíamos cerrado la puerta a América Latina porque nos asociamos económicamente a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Esto efectivamente no fue así, pero yo te diría, ¿cómo estamos ahorita con América Latina? ¿Estamos desempeñando el papel que puede desempeñar México o no? Yo tendría un primer comentario. Para empezar, Rafa, no estoy muy de acuerdo con el término América Latina. Como si América Latina fuera una región única y pudiéramos hablar sobre la relación con América Latina como eso, como algo homogéneo, que no lo es. América Latina es, sobre todo en los últimos años, una región muy polarizada. Una región que yo veo subdividida en claras subregiones que tienen alianzas y que tienen valores incluso distintos. No es lo mismo el grupo ALBA, en el que colocarías a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, a Ecuador quizá, que tiene sus proyectos, sus comportamientos internacionales. No es lo mismo que el grupo andino, ni tampoco es lo mismo que el Cono Sur, y que no podemos dejar de tomar en cuenta el tipo de alianzas, de instituciones subregionales que se han fortalecido mucho en los últimos años. Por ejemplo, no podemos dejar de pensar en el tipo de asociación, de lazos, de mecanismos de coordinación en cuestiones de seguridad que se está creando en todo lo que es el Mercosur. Entonces, hablar de la relación de México con América Latina lleva a preguntarnos cómo nos insertamos dentro de esa región que a su vez está muy subregionalizada. De acuerdo. Esa sería pero que no deja de ser una región con el mismo idioma, con los mismos valores, sí, con la misma historia, y que si hay una definición más allá de Hugo Chávez o no, para que empezar, es América Latina. Insertarnos en América Latina tiene que tomar en cuenta esa subregionalización y tiene que tomar en cuenta también cuál sería el campo natural de presencia y de influencia mexicana en donde desgraciadamente no estamos logrando esto, que es Centroamérica y el Caribe. ¿Qué pasa cuando se habla de México? Muchas veces los europeos tienen mucho interés en saber en qué región colocan a México. Así, sí. Y al momento de preguntarse en qué región, tú dirías que lo normal sería que somos pues los líderes, la parte fuerte de Centroamérica y el Caribe, México, con México como un importante vocero. Bueno, no lo hemos logrado. No quiero entrar en detalles de las múltiples razones por lo que ha ido fallando desde el Plan Puebla-Panamá. Ahora se está intentando retomarlo con el Plan Mesoamérica. Y, sin embargo, ya ahí entró algo muy importante que dijo Walo, ¿qué costo estamos dispuestos a pagar? Si la Secretaría de Hacienda no entiende que la cooperación cuesta, claro, y que nosotros, si queremos tener una presencia, tenemos que dedicarle recursos humanos y recursos financieros. Entonces, si eso no lo hacemos, pues lo siento mucho, pero va a ser muy difícil pensar que sí nos estamos reposicionando como líderes de América Latina, porque empezamos con una debilidad en nuestro ámbito más inmediato. ¿Qué más nos falta, Guadalupe, con América Latina, con América? Mira, el tema de la migración.
No puede ser que México siga tratando de dialogar con Estados Unidos en materia de migración única y exclusivamente bilateral y no buscar la manera de integrar a toda esta región que va desde el Caribe y Centroamérica, que forman parte de un sistema, de un mercado laboral transnacional. Entonces, si México no piensa en grande, sino desbilateraliza su política exterior y piensa más en el entorno inmediato global, estamos perdiendo una oportunidad. Yo sé que no es fácil, pero somos muy ambivalentes, porque por un lado, digamos, tenemos problema con Estados Unidos, pero queremos un trato especial, ¿no? Entonces, a veces vamos solitos y no sumamos. Sin duda. No sumamos. Bueno, en el tema migratorio estamos tratando de sumar. Sí, pero yo creo que ese es Al presidente Obama se le llevó una propuesta en el viaje que hizo el presidente Calderón, la visita de Estado, llevó una propuesta justamente de Centroamérica unida, porque efectivamente hay, como tú bien lo decías, hay una zona de intensa migración que es Centroamérica, parte del Caribe y México hacia los Estados Unidos, donde realmente, y ahí hay realmente dos Américas Latinas en su relación con Estados Unidos, los latinoamericanos del norte que tenemos mucha presencia en personas, en inmigrantes en los Estados Unidos, y los del sur que tienen menos presencia. Brasil tiene un poco en el lado de Boston, pero no es lo mismo. Ahí estoy de acuerdo, aunque con América Latina yo diría, de cómo estaban las cosas en 2006 se han logrado dos o tres cosas. En primer lugar, había muchas fricciones con América Latina. Las fricciones se han dejado de lado, le hemos pasado la página a las fricciones. Me parece que México dialoga mejor con América Latina, incluso con el propio Chávez, con el propio Alba. Ahí en las reuniones, digamos, interamericanas, en las reuniones hemisféricas, México tiene otra vez un buen diálogo, creo que es importante. La segunda parte, efectivamente, el Plan Puebla-Panamá, que empezó con muchos bríos, acabó siendo un poco de todo, acabaron siendo 100 iniciativas, literalmente, ya se redujeron a 5, 6, 7 iniciativas, y hay dos cosas que van muy bien. Hay una iniciativa mesoamericana de salud que realmente va bien, con el sector privado, inclusive la Fundación Gates, la Fundación Carso están poniendo dineros, el gobierno de España, ahí podemos hacer cosas interesantes en la cooperación con Centroamérica. Y algo que creo que no le hemos sacado el justo provecho es a la nueva relación con Brasil. México le ha propuesto a Brasil un acuerdo de libre comercio, un acuerdo amplio, es más allá del libre comercio, así lo habla Lula, en el que, por ejemplo, se pongan a hablar incluso nuestras bancas de desarrollo para ver qué podemos lograr juntos más allá del comercio. A mí me parece que si logramos tener un acuerdo amplio comercial con Brasil, eso puede ayudar mucho a la relación con Brasil y con América Latina, y ahí le empezamos a dar la vuelta a esta presencia, porque sí, efectivamente, si antes no había intereses económicos de México en América Latina, ahora los hay, y los hay muy serio, y los propios empresarios brasileños tienen mucho interés en abrirse nuevos mercados, y México es un mercado que están viendo con mucho interés. Juan, sí, ¿tú querías decir algo? Mira, yo quiero volver al ejemplo de España. España, en efecto, ancló su desarrollo en la pertenencia a Europa y a la OTAN, en el sentido más amplio, pero sin dejar también una serie de prioridades en el Mediterráneo, concretamente en el Magreb. Tiene la presencia de España es cada vez más importante. La política de España de cooperación para el desarrollo en esas regiones es fundamental. España y México comparten también retos muy semejantes en materia de migración, este mercado laboral transnacional al que se refería Walu. Y sin duda alguna, lo que debemos dejar es el maniqueísmo. Podemos perfectamente estar muy bien con América del Norte y tener alianzas, como dice Olga, con algunos actores muy concretos de América Latina. Sin duda alguna no hay una América Latina. Marcel Nidalgo siempre dijo que eran 20 Américas Latinas. Y creo que lo que hoy en día nos hace falta, una vez más, y coincido plenamente con Olga, no tenemos claro que debemos empezar a comportarnos como un país donante de cooperación para el desarrollo. Y creo que lo que hoy en día nos hace falta, una vez más, y coincido plenamente con Olga, no tenemos claro que debemos empezar a comportarnos como un país donante de cooperación para el desarrollo.
Ya basta de tender la mano, de pasar la charola. Debemos empezar a ver que es una inversión de largo plazo. Y, desde luego, no es fácil, también no es fácil, cuesta. Hay una cuestión de mentalidad que hay que ajustar. Pero yo me quedaría más bien con una preocupación muy, muy, muy importante sobre el devenir de América Latina. La democracia en América Latina se enfrentó con una serie de desencantos. Es decir, los grandes avances democráticos de la década de los 90 no se vieron siempre acompañados, con excepción de lugares como Chile, de los bienes materiales comúnmente asociados a la democracia. Y esa democracia entró hasta cierto punto en crisis. Y por eso vemos la región polarizada ideológicamente a que aludía Olga. Si algo puede devolverle a América Latina cierta identidad, es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, que es, de nueva cuenta, vuelvo a mi tema de la pertenencia a un occidente que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer. Carlos, ¿alguna reflexión sobre América Latina? Para cerrar este bloque, porque quisiera yo entrar ya al tema, digamos, de los grandes retos que nos representa el siglo XXI. ¿Cuáles son los 2 o 3 grandes retos? Pero cierra este bloque. Finalmente sigue siendo agenda compartida. América Latina, el Caribe, básicamente, cada uno por sus razones nacionales, pero todos, indudablemente, seguimos teniendo como gran asignatura pendiente el desarrollo. Somos países que hemos avanzado tremendamente, lo dijo muy bien Juan Manuel, en el desarrollo de la democracia, de las libertades, pero eso no se ha traducido en mejores niveles de vida, en desarrollo. Yo sí creo que a México sí le conviene ver mucho más a América Latina y no está reñido para nada con ver de cerca a los Estados Unidos. Y yo sí creo que una política mucho más promotora de inversión, de intercambio, de integración comercial le beneficiaría mucho a América Latina en conjunto y desde luego a México. A ver, ahora sí que nos queda poco tiempo, ya se nos está yendo el tiempo. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 grandes retos del México del Bicentenario? O sea, ¿cuál es el reto del mundo? Y yo diría, ¿cuáles son los principales riesgos y también yo diría las principales oportunidades? Rafa, aquí volviendo al reto del Bicentenario, y a mí casi me entristece pensar que es el reto de siempre. Nuestro reto es y sigue siendo saber cómo entendernos mejor con Estados Unidos. Yo creo que acabamos la primera década de este siglo. O sea, el reto, tú dirías, es enojados con Estados Unidos. Saber a qué le tiramos con Estados Unidos. Digo, ¿qué queremos con ese país del cual no nos podemos alejar económicamente, donde tenemos el 10% de nuestra población, que es fundamental para los asuntos de seguridad? Se nos ha olvidado que en los últimos años la relación con Estados Unidos en materia de seguridad se ha modificado. Yo lo veo clarísimo lo que queremos con Estados Unidos. No sé a qué te refieres, Olga, la verdad. Quizá tú lo ves muy claro, yo no, Rafa. Yo diría que si yo tengo que hacer el balance de cómo estamos acabando esta primera década, encuentro un desencuentro con Estados Unidos. Y un desencuentro que se ha visto en varias ocasiones, pero se vio en el último viaje del presidente. Y lo que además yo noto y me preocupa es que tú hablabas de consensos. La sociedad mexicana sigue teniendo un consenso en torno a ser antinorteamericana. Las élites políticas mexicanas les encanta ser antinorteamericanos, porque eso da popularidad, posiblemente da votos, no lo sé. A ver, Guadalupe. Yo diría que con América del Norte y no solamente con Estados Unidos hay una agenda enorme. Yo diría en general, si quieres, que nuestra política exterior está por debajo de nuestras capacidades. Hay muchísimo más que se puede hacer. Con Estados Unidos realmente tenemos que tomar conciencia de que el Acuerdo de Libre Comercio se ha quedado estancado y que se necesita buscar la manera, uno, de institucionalizar otros de los aspectos de esta relación, ¿sí?, que nos llevan a muchos desencuentros y tensiones. Ahí están. No puede ser que terminemos después de 15 años de Acuerdo de Libre Comercio con una frontera en donde casi hay un muro. Perdón, esa es la imagen de la contradicción y ese es el gran reto a futuro en la relación con Estados Unidos. ¿Cómo hacemos converger la integración económica y social con una relación de cooperación en temas de seguridad y de migración
mucho más fluida de socios reales. Porque ya me imagino yo, ¿verdad?, el resto de Europa poniéndole una frontera y un muro. No. Tenemos que reconocer que ahí hay un reto enorme y que para que ese reto digamos, avance, necesitamos fortalecernos internamente. Porque mientras en este país, ¿verdad?, crezcamos poco, no se ofrezca empleo a la gente, ¿no?, haya inseguridad, pues somos un socio poco confiable. A ver, sobre Estados Unidos, a mí me parece que hay cuando menos 3 cajones que tenemos con ellos con mucha claridad, o que el gobierno de Felipe Calderón lo ve con mucha claridad. El primero es la asociación estratégica y de seguridad. Claramente necesitamos forjar una asociación de seguridad en que realmente la cuestión funcione y en que esto de la responsabilidad compartida realmente opere. Es decir, que Estados Unidos vea la guerra contra el crimen organizado de México, la lucha del gobierno de Felipe Calderón por la seguridad del ciudadano mexicano como una lucha de ellos en que tienen que intervenir. Y se está tratando de lograr eso como, bueno, tratando que sean más efectivos, por ejemplo, en frenar los flujos de armas que vienen de Estados Unidos a México, en frenar los flujos de dinero en efectivo y una serie de cosas, porque esto no es sencillo. Se dice muy fácil, pero para cambiar esas lógicas de las policías, esas lógicas de las aduanas, en donde únicamente el aduanero estadounidense veía literalmente lo que venía del sur al norte y no al revés, está costando un trabajo, pero me parece que es claro lo que se tiene que hacer. En el terreno económico tienes toda la razón, Guadalupe, efectivamente, nos hemos quedado, la competitividad de América del Norte se ha retrasado, los primeros años del Telecán fueron maravillosos para la competitividad de Estados Unidos, de México y de Canadá. Esto se ha rezagado y por eso México lo está haciendo, realmente está apostando por insertarse en esta nueva iniciativa nacional del presidente Obama de exportaciones. Obama está tratando de duplicar las exportaciones de Estados Unidos en 5 años porque eso va a traer más y mejores trabajos y va a traer también una ayuda al déficit enorme comercial que tiene Estados Unidos. Y ahí la idea de México es muy sencilla, que México sea considerado parte de esa iniciativa nacional. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una frontera más eficiente, además de más segura, y porque necesitamos en ciertos sectores realmente, como es el automotriz, el aeronáutico, realmente tener una integración más profunda. Estamos apostándole a eso y hay buena respuesta de Estados Unidos. Y la tercera parte sería el cajón social del bienestar social. El cajón de la migración, en que efectivamente lo que pasó en Arizona, ya lo sabemos, es porque no se ha acabado, no se ha podido hacer, digamos, es una discusión que tenemos desde principios de la década con Estados Unidos. Primero hablamos de un acuerdo migratorio, ahora una reforma migratoria integral. Si eso no se acaba, algunos otros actores, como es Arizona, y algunos otros actores estatales podrían tratar de hacer lo propio. Entonces a mí me parece, digamos, que ahí están los 3 grandes cajones con Estados Unidos, que sabemos, digamos, lo que tenemos que hacer. No es fácil porque hay un Estados Unidos muy difícil. Pero a mí me gustaría pasar a otro reto. Hay un reto muy importante que es Estados Unidos para los siguientes 10, 15, 20 años. ¿Qué otro, Juan Manuel? Desde luego, creo que usaste el término que más correcto. Se trata de una inserción, pero una inserción inteligente en el mundo. Hasta hace no mucho, la participación de México en foros multilaterales era concebida como una válvula de escape a la estrechez y a las limitaciones de la relación bilateral con Estados Unidos. Era el sitio donde nos sentíamos país soberano, donde podíamos decir una serie de cosas que en la relación bilateral no podíamos decir. Yo no digo que eso haya terminado, siempre los foros multilaterales son útiles para ese tipo de cosas, pero hay que trascender esa visión y hoy en día las asociaciones que tenemos en los foros multilaterales son con aquellos países, desde luego Estados Unidos, con los que compartimos también una serie de retos y de responsabilidades compartidas. No podemos ya concebir una iniciativa sobre crimen transnacional organizado, como la que vamos a llevar a Naciones Unidas el próximo mes, sin hacerlo con Estados Unidos, evidentemente, y en una cantidad infinita de temas. Y hoy en día, las asociaciones que tenemos en los foros multilaterales son con aquellos países, desde luego Estados Unidos, con los que compartimos también una serie de retos y de responsabilidades compartidas. No podemos ya concebir una iniciativa sobre crimen transnacional organizado,
como la que vamos a llevar a Naciones Unidas el próximo mes, sin hacerlo con Estados Unidos, evidentemente, y en una cantidad infinita de temas. ¿Qué más? Sí, Olga. Yo creo que sería bueno pensar en cuáles son los temas que van a estar en la agenda internacional los próximos 10 años. Perfecto. Digo, Desde el luego. tema de energías alternativas es el gran tema de nuestro tiempo y cómo se va a insertar México en ese tema, se va a insertar de la mano de otros estados, cómo lo va a hacer, hay una oportunidad ahí de una buena asociación con Estados Unidos, no lo sé, pero es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Creo que tenemos un tema que ha resurgido, que es el tema de la no proliferación nuclear. Claro. Un tema en donde México además tiene un acervo de capital, porque tiene un prestigio, porque tiene un nombre, porque lo voltean a ver. Y ese tema que no estaba, que siempre ha estado, pero que había perdido prioridad, ha recuperado prioridad por muchas razones. Porque está Irán, porque está Corea del Norte, pero también porque está el uso pacífico de la energía nuclear como una de las energías alternativas que se va a colocar en el centro y que trae aparejado una serie de problemas. Me están pidiendo que concluyamos, se nos fue el tiempo, entonces yo les pondría así, o sea, estamos de acuerdo y hay consenso, al menos entre nosotros 5, en que vivimos en la etapa del mundo de mayor interconexión. Ahora sí, las fronteras nacionales ante las, digamos, epidemias o ante justamente la proliferación nuclear, la verdad es que no hay fronteras nacionales, este mundo está muy interconectado, eso nos trae desafíos, nos trae retos, y ante esta interconexión del mundo, yo les preguntaría, digamos, ¿qué es lo que debe hacer México en los próximos 10 años? Vamos a ponernos el episodio de 10 años. 2 prioridades, Guadalupe, por favor, para terminar. Voltear a Asia, eso es indispensable. El mundo se está moviendo hacia allá. Necesitamos entender qué es lo que sucede. Desde acá vemos a Asia como si fuera una cosa muy homogénea. En verdad es un mundo y un mar de posibilidades, también una fuente de muchísimos conflictos. Es una agenda pendiente en México y muchas veces no se le invierte ni el tiempo ni el dinero. Nuestras embajadas allá andan ahí más o menos un poquito de capa caída. Creo que es muy importante enfatizarlas. Otra prioridad me parece a mí... El siglo XXI económicamente va a ser Asia. Absolutamente, ¿no? Y el otro tema que para mí es una prioridad, ¿sí?, es darle la importancia que tienen nuestros vecinos inmediatos en el sur. Y me refiero al Caribe y Centroamérica. Tenemos que ser un actor regional serio. Que si decimos que va a haber una refinería, hagamos la refinería y si no, mejor no hablemos, ¿sí? Creo que realmente en esta región necesitamos una continuidad que nos permita entonces tener credibilidad en otros foros. Y esa es una agenda pendiente. Carlos García de Alba. Yo creo el decir ver más hacia, en el fondo lo que indica es también un cierto ajuste de paradigma y de retos. Es claro que la historia ha pesado mucho en un fuerte enfoque, y así tiene que ser, proteccionista. Ha ocupado mucho de nuestra atención y de nuestros recursos la protección del mexicano en el exterior. Y sin embargo, esto no está reñido con la promoción de México en el exterior. Y pongo solo un ejemplo. Empezaste hablando de las remesas, no volvimos a tocar el tema. México es el tercer país receptor de remesas en el mundo, solo después de India y de China. China es el país que recibe más remesas, más inversión extranjera en el mundo, 90,000 millones de dólares. Lo que no se dice es que el 52% de la inversión extranjera directa en China son remesas. Los chinos han logrado incentivar un mecanismo para que las remesas lleguen también como inversión, no solo como gasto. Creo que son el tipo de ejemplos que dicen claramente que la política exterior tiene que involucrarse más en impactar el desarrollo nacional. Olga Pellicer. Yo creo que ya se ha dicho mucho de... Yo creo que hacia el futuro tenemos que darle prioridad a ser respetados, a vernos como un país serio. Y ahí tenemos un reto muy grande del que no hemos hablado, pero que no podemos terminar, que es el tema de la imagen y de las comunicaciones. En este momento, desgraciadamente, en el 2010, la primera década del siglo XXI, México tiene una mala imagen internacional, que corresponde a problemas reales, pero en donde también intervienen problemas de comunicación. Necesitamos una comunicación más profesional, que no la hemos tenido en los últimos años, y yo creo que esa es una falla que hay que asumir y que habría que corregir de alguna manera. Luego, yo creo que es muy importante jerarquizar
cuáles van a ser las prioridades en términos del mundo que nos va a tocar vivir y que eso no sea coyuntural. Exacto. Que se pudiese trazar una ruta con objetivos claros a 5, a 10, a 20, a 30 años. Y que una vez que se trazara, realmente se siguiese y que tuviera el poder de convencimiento esa ruta crítica para que no fuese atacada sistemáticamente. Yo estoy de acuerdo que la democracia es tener varios puntos de vista, pero no cuando eso lleva a la parálisis. Cuando, llega a muchos casos en que llega a la parálisis. Vamos a tratar de evitarlo en México. Vamos a tratar de una política que sobre algunos temas pueda conciliar, lo cual requiere responsabilidad de todos los actores políticos. A ver, Juan Manuel, ¿cuáles son Yo creo que, en efecto, debemos buscar ser un país respetado. Para ello tenemos que ser un país serio, pero un país responsable también. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de una gran asignatura pendiente, la participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz. Hoy en día nadie comprende fuera de México que con nuestras capacidades institucionales, con el tamaño del país, con los recursos que tenemos, siendo un país de desarrollo medio alto, sigamos petrificados en un debate interno que en realidad ya tiene muy poco de debate interno, porque simplemente es parte de la asunción de responsabilidades globales. Hay que participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Eso va de la mano con lo que decía Walu sobre la relación con Centroamérica y con el Caribe. Hay escenarios en donde debemos estar presentes. Creo que se ha logrado en esta administración, bajo el presidente de la República, romper ya el tabú de una participación regular en el Consejo de Seguridad. Yo creo que ese tema ya lo ganamos, ya llegó para quedarse. Vamos a volver al Consejo de Seguridad con regularidad y en modo alguno pretendemos, a diferencia de Brasil, ser un miembro permanente. Pero donde nos siguen juzgando como un país que no sabe bien a bien dónde está parado es en el tema de operaciones de mantenimiento de la paz. Sí, ahí tenemos, no cabe duda, una asignatura pendiente. Somos ya líder en el tema de cambio climático. Tú lo sabes bien, ustedes lo saben bien. Aquí sí realmente México se ha posesionado, no solamente por la COP16, sino yo diría desde el año pasado, cuando menos desde las preparaciones para Copenhague, como realmente probablemente el país en desarrollo que está ejerciendo mayormente su responsabilidad global. Es un país que tiene 4 comunicaciones nacionales, es el único país en desarrollo que ha hecho esto, que realmente contabiliza científicamente sus emisiones, y es algo que viene desde hace 15 o 20 años, cuando no es algo nuevo tampoco en México, pero que sí el presidente Calderón le ha imprimido un gran liderazgo. Me parece que tiene toda la razón, Olga, este respeto de México, esta imagen de México va a ser muy importante en los próximos 15 años, y me parece que todo el tema del poder suave, todo el tema efectivamente de la cultura mexicana, que es justamente lo que extrañaría el mundo de México. Si este México no existiera, habría que utilizarlo más en beneficio de los mexicanos. Yo les agradezco mucho, Guadalupe González, Carlos García de Alba, gracias, Olga Pellicer, Juan Manuel Gómez Robledo, sus ideas, lo dadivoso, su sinceridad. Todos estamos en distintas trincheras en este momento. Yo estoy en este momento en la trinchera del gobierno y aún así es fascinante platicar con ustedes, porque justamente aquí hay inteligencia, aquí hay sinceridad y aquí hay justamente, creo que nos une el deseo de ver a un México realmente respetado y un México aprovechando mejor su inserción en el mundo. Bien, pues hemos llegado al final de este programa. Se fue volando, así es el tiempo en la televisión y sobre todo con estos invitados de lujos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. México es un ciudadano universal. México tiene que jugar en todas las latitudes. México tiene que jugar en todos los organismos, participa en todos los organismos. Esto viene de mucho tiempo atrás. Es decir, México fue miembro de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial. Encuentras un sinnúmero de aportaciones mexicanas en los diversos ámbitos de trabajo de los organismos. Una situación de cuasi genocidio en Sri Lanka. México fue el que llamó la atención del Consejo y promovió una acción mucho más decidida del secretario general, que consiguió en su momento una tregua en la guerra interna en Sri Lanka y permitió salvar más de 100,000 vidas humanas.